El título para este mensaje es ¿por qué sucede esto? ¿O por qué sucedió esto? ¿Presente o pasado? Resulta que Dios convierte lo que parece mala suerte o caos o lo que aparentemente es un plan del enemigo en contra nuestra, o lo es realmente y no aparente. Dios convierte todo esto en pasos hacia nuestra bendición. Muchas veces vivimos cosas que no entendemos, que parecen injustas, cosas que parecen que no tienen sentido, absurdas. Y surge la pregunta que todos nos hacemos, pero de pronto no todos verbalizamos, pero en la mente está, y es: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sucede esto, Dios? Y no vamos a negar que muchas de estas situaciones son duras. Sí, lo son, no lo vamos a negar. Muchas de estas situaciones son dolorosas. Muchas veces nos lastimamos la patica de oveja en las trampas que el diablo pone, porque viene el diablo y también las pone. Así como dice la palabra que vino en la noche el enemigo y sembró en el campo donde ya había trigo, también cizaña. Pero también el enemigo nos pone trampas para hacernos caer o para destrucción de nosotros. El diablo siempre, él no descansa, ¿no? Eso sí le envidio al diablo, la verdad. Bueno, no solo al diablo, a los ángeles y a todos los que no están con este cuerpo carnal. No tener la necesidad de dormir, maravilloso. Sería genial uno no necesitar dormir. ¿Cuánto le rendiría a uno el día? ¿Cuántas cosas podría uno hacer? Tendría uno por lo menos, no sé, dependiendo de cuánto duerman las personas, gente que necesita menos sueño, tendría usted de 4 a 8, 9 horas más en el día. Y no tendría que aguantar que cabecea, no le daría sueño en el trabajo, después del almuerzo. Horrible ese sueño que le coge uno después del almuerzo. Pero Él está despierto 24/7, planeando el mal para nosotros. No descansa. Y no solo Él, tiene todo su ejército, todos sus seguidores que lo sirven, algunos por voluntad, pero la mayoría porque les toca, porque no hay de otra. No hay a dónde ir para ellos. En cambio nosotros sí, gracias a Dios. Y Él está todo el tiempo planeando el mal para nosotros. Tanto que hasta cuando Jesús vino en carne, Él también dijo: este es un humano más. Entonces también le voy a planear la caída. Y creyó tener éxito, ¿no? Conocemos la historia en la Biblia. Pero tenemos un Dios que es ese Dios que dirige nuestros pasos, aunque no los entendamos o aunque no entendamos los planes de Dios para nosotros. Y aunque por el camino tengamos que caer en trampas o sufrir trampas, sufrir planes, complots que hace el diablo contra nosotros. Alguien va a decir: uy, pero se pusieron conspiranoicos. Pero es verdad. Y no, esta prédica no es para darnos las de víctimas, pero es que hay un meme por ahí. Algunos lo conocen. No es eso. De verdad tenemos un enemigo común. Sí, el comunismo no, bueno, también, pero ese no es. Detrás de eso está el diablo. Bueno, el comunismo también, pero detrás de el plan que hay para destruir la vida de cada uno de nosotros. Si hay alguien que lo odia a usted más que su vecino, no, mentiras, algunos tenemos buenos vecinos, es el diablo. Nos quiere buscar la caída. Es un frustrado. Él sabe que está perdido, él sabe que no tiene oportunidad. Entonces él dice: pues no me voy solo yo para el hueco, me llevo los que más pueda. Claro, al final el diablo no va a ganar, en el sentido de que ya todo está escrito y sabemos cuál es el destino de él, y también sabemos cuál es el destino de los hijos de Dios. Lo que no sabemos es exactamente quiénes van a entrar. Todos esperamos ser cada uno de nosotros y nos esforzamos en eso, ¿sí? Lo que tampoco sabemos es las fechas exactas en las que el diablo va a ser castigado.
Tenemos estimados de más o menos los tiempos según las cosas que se estén dando. Pero bueno, Dios dirige nuestros pasos aún en medio de este caminar de la vida, donde el diablo nos hace zancadilla, no una ni tres, sino todo el tiempo. Salimos de una para entrar en la otra, y no quiere decir que siempre estemos en problemas o tristes. Aunque de verdad, entre usted más años tiene, se da cuenta que la vida más se trata de resolver problemas. Como decimos acá en Colombia, de lidiar con chicharrones, de comerse chicharrones. Acá le decimos chicharrones a los problemas. Vea cómo somos aquí, la cultura gastronómica. Venga y pruebe los chicharrones en Colombia, muy ricos. Entonces el Señor dice en Proverbios 16:9. Vamos a leerlo en la NBI. Proverbios 16:9. Dice, mientras lo ponen ahí, yo se lo leo. Podemos hacer nuestros planes. En la NBI, por favor. NBI. Podemos hacer nuestros planes. ¿Podemos o no podemos? Sí, claro. ¿Es pecado? No. NBI. No NTV, sino NBI. Ahí también lo tenemos. Bien, gracias. 16:9. Oiga, a mí me parece distinto, pero bueno. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Entonces, ¿cuál es el que dice que podemos hacer nuestros planes? ¿Era la NTV? Y yo la hice quitar. Hay gente terca, ¿no? Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Gracias, gracias. Podemos hacer planes, hay que hacer planes. Usted no puede ir por la vida solamente como un barquito dejándose llevar por el viento, porque no va a terminar en ningún buen lado, créame. Pero es Dios el que decide al final cómo van a salir las cosas. No quiere decir que entonces yo no hago nada y yo no sé. Dios verá. Sí, es verdad, Dios verá. Pero Dios verá en medio de mi esfuerzo, ¿no? Dios no hace lo que usted puede hacer. Dios hace lo que yo ya no puedo hacer. Dios no nos va a hacer la tarea. Si usted está en la universidad, el ChatGPT sí, pero Dios no. Proverbios 16:1. Ahora, nos saltamos unos versículos hacia atrás. Dice entonces, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. O sea, en el primero dice, hacemos nuestros planes, pero Dios es el que coge para acá. No, para acá. O podemos hacer nuestros planes, pero Dios es el que nos dice, no, ahí no. O nos dirige los pasos o nos da la respuesta. Hey, por ahí no es. Pero ¿qué necesitamos primero? Que Dios me diga los pasos para yo caminarlos. No más allá de los que ya están en la Biblia, lo que ya sabemos que debemos hacer o no debemos hacer, eso está claro, pero Dios no le va a decir a usted en la Biblia si ese negocio es el que es, si usted debería o no invertir en finca raíz, si usted debería o no comprar acciones de Nvidia, que es la empresa ahorita más cotizada del planeta Tierra, o invertir en Bitcoin. Dios no le va a decir a usted sí, por lo menos no así tan rápido, tan fácil. Usted primero hace los planes y luego Dios le dice sí, por ahí es, no, por ahí no es. De alguna manera lo muestra, se mete en el camino y si necesita corrernos la carretera, la corre. O si necesita simplemente decirnos, hey, no, o sí, hazlo, tendrás éxito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué suceden cosas que decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? O Señor, ¿por qué yo he preguntado y todavía no veo la respuesta? O Señor, ¿por qué esto que parecía bien, aunque no es que Dios me hubiera dicho, sí, hágale, pero es una cosa que uno decía, bueno, de pronto no estoy ofendiendo a Dios con esto, ¿por qué me salió mal? O ¿por qué aparentemente hasta ahora me salió mal? Si tú me dijiste que me iba a ir bien, o me lo hiciste entender. Resulta que Dios es experto en usar lo que parece malo o lo malo que estaba destinado para nuestra vida por parte del enemigo, el enemigo público, el que nos odia, el que nos quiere ver en el infierno y de último ver en el lago de fuego con él. Él tiene planes
al contrario de lo que dice Dios. La palabra que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, no de mal, de bendición, no de destrucción. Y en cambio el diablo todo el tiempo está preparando cómo hacernos zancadilla. ¿Por qué? Porque de verdad él es malo. Él es el más malo de todos los malos. Es malo, malísimo. Es la persona más perversa que existe. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que la persona? El diablo es una persona cruel, cruel, despiadado, no le duele nada. Y por eso mucha gente que es movida por el diablo, pues se comportan como su papá, como dice la palabra. Como dice uno, Dios mío, ¿cómo le pueden haber hecho esto a un niño? ¿Cómo es posible? O sea, si la mayoría de nosotros los seres humanos vemos que algo le está pasando a un niño y instintivamente nos metemos, ¿no? Y incluso exponemos nuestra propia integridad física, aunque ese niño no sea de nosotros, aunque ni lo conozcamos. Es como natural, es naturaleza que Dios ha puesto en nosotros hey, primero el inocente, el infante, ¿no? E ir a ayudarlo. De pronto, piense usted, algún momento ha tenido una oportunidad en el que usted no lo pensó, solamente actuó para salvaguardar la vida o la integridad física de alguien, en este caso de un niño, por ejemplo. Yo me acuerdo rápidamente, y no para que vean qué bueno soy yo, sino me salió de la nada, hace muchos años, un amigo de las motos. Estábamos en un combo de motos por allá en San Gil, y él llevó a su familia. Él siempre ha sido muy familiar desde muy joven. Él se casó muy joven y es un hombre de familia joven, desde joven, ya no está joven. Y en el carro estaba su niña en la parte de atrás, y ahí con las manitas en la ventana, y él estaba hablando en el puesto del piloto, y de repente no sé por qué empezó a subir el vidrio, y yo estaba hablando con él por fuera del carro. Cuando vi eso, lo que se me ocurrió fue meter mis manos, y mis manos detuvieron un poco el vidrio, y pues obviamente las manos de la niña de él, que es más chiquita, no alcanzaron. Me pegué un machucazo, pero no fue tan grave porque pues, los carros hoy en día, bueno, desde hace tiempo vienen con un sistema como para que no siga haciendo fuerza, pero a la niña le hubiera pasado algo malo. Entonces, en cambio, el diablo y los que están dominados por él, les importa nada. Y a ellos Dios no, el diablo los utiliza para hacernos la vida a cuadros. Y vemos por el camino de la vida cómo vamos andando y de repente se nos atraviesan problemas nuevos, chicharrones nuevos, que uno no esperaba y que uno dice, pero Dios mío, ¿por qué otro? Salgo de uno para meterme en otro. ¿Les ha pasado? Yo sé que sí. Si de pronto tienen 17 años, no creo que les haya pasado. Pero si tienen ya más añitos, van viendo lo que les digo. Entonces, Dios usa lo malo para algo bueno, aunque en el momento no lo parezca y no se note. Vamos a ver esto en historias de personas que les pasó y quedó registrado en la Biblia. Rápidamente vamos a leer la historia de José. Entonces, todos conocemos José, el soñador, pero ¿soñaba él porque eran los anhelos de él? Porque escuchamos ese título que le ponen a José, ¿no? José, el gran soñador. O sea, José se imaginaba y quería, era un plan de él, un día ser alguien grande y reconocido y que los demás se le arrodillaran. De pronto podríamos pensar que sí, pero no. ¿Quién fue el que le puso ese sueño o esos sueños a José? Fue Dios. Por lo menos en la Biblia no nos cuentan ni nos dan a entender que antes de que Dios le diera estos sueños, él tenía esas pretensiones. Simplemente Dios un día le mostró. Y yo creo que de pronto José ni siquiera sabía de qué se trataba, por lo menos por un tiempo. Conocemos los sueños de José, ¿no? Que un día vio como habían varias manojos de trigo, creo que era, y entonces el manojo de él estaba en el centro y los manojos de la familia se inclinaban ante el manojo de él. Y en otro eran las estrellas y la luna y el sol se inclinaban ante José, y esa sí se me olvidó, mis hermanos.
Él era en ese sueño que era, a ver, ¿quién me recuerda? Eran las estrellas y el sol y demás, la luna que se inclinaban. ¿Y él era qué? Se los dejo de tarea. Hoy no se los traje, pero es que no es necesario para el tema de hoy, pero se los quedo viendo. Alguien dirá, ¡ay! No se sabe esa parte. Hermano, yo no soy computador. Aprenderme todo así. Uno también tiene que andar leyendo la Biblia porque hay cosas que se le olvidan. Ya, ok. Entonces, vemos en Génesis 37, no lo vamos a abrir porque rápidamente se los voy a leer, cómo José tuvo esos sueños y qué pasó. Vamos a ver qué fue lo que le pasó. Vamos a hablar de lo malo que le pasó a José. En Génesis 37, del 23 al 28, nos muestran cómo primero le quitan la túnica que el papá le había regalado, que era como algo que lo distinguía de sus hermanos, les daba envidia. Luego lo lanzan a una cisterna, a un hueco, lo venden por 20 piezas de plata como esclavo. ¿Ahí qué podemos decir? ¿A José le estaba yendo bien? No, obvio no. Dios le da un sueño de que le va a ir bien y de repente unos meses después, unos años después, está en el hueco. Y no solo en el hueco, vienen a sacarlo. ¡Ay, qué maravilla! Por fin lo sacaron del hueco. Sí, ¿quién lo sacó? Los que lo compraron como esclavo. Dios mío. Entonces, de pronto, Dios le mintió a José. De pronto José se lo imaginó. Ni la una ni la otra. Era verdad lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿por qué? Porque Dios dejó que el diablo hiciera un plan a través de sus hermanos, primero para matarlo. Pero ahí sí ya no, porque si lo mataban ya no se cumplía lo que Dios le había dicho. Entonces ahí Dios metió la mano y dijo, no. Pero un momentico, sí, está bien que pueden hacer componendas en contra de José para frustrar su camino, pero en esta sí yo no voy a permitir, porque si esta se da, entonces no se cumple lo que yo digo. Pero dejó que lo vendieran como esclavo, sí. ¿Por qué? Dios iba a usar eso para algo más adelante. Luego, en Génesis 39, José llega como esclavo a Egipto, a casa de Potifar. ¿Y ahí qué pasa? Aunque es esclavo, ya le va mejor. Buena paga, se gana a su jefe. Pero si Dios lo tenía para que él fuera alguien como Potifar, o mejor, ¿por qué está de sirviente de Potifar? Dios tenía unos planes, pero estaba permitiendo y utilizando el plan del diablo dentro del plan de Dios. Alguna vez escuché una prédica, ya no me acuerdo bien de qué se trataba, pero es buena, la recomiendo. De Andrés Speaker se llama el predicador. Se llama El plan dentro del plan. Y no me acuerdo de la prédica, pero ese título aplica mucho para esto que estoy contando. Hay un plan dentro del plan. Aquí nosotros tenemos nuestros planes. El diablo tiene planes para nosotros. ¡Ay, qué maravilla! Sí, pero planes de mal, ¿no? Y Dios tiene un gran plan en el que están incluidos mis planes, los de ustedes y los del diablo. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos enseñaron los conjuntos? Y entonces como un conjunto encierra al otro. Bueno, entonces los planes de Dios son el conjunto mayor. Y nada se escapa de los planes de Dios. Dentro de los planes de Dios están los del diablo también. Y Dios coge esos planes del diablo que el diablo no conoce porque no puede ver más allá de sus narices o no puede escudriñar la mente de Dios, y nosotros tampoco. Y utiliza lo que el diablo había planeado para que se cumpla el plan que Dios había planeado. Eso solo lo hace una mente maestra. Dios, nadie puede hacer algo así. Es mejor que la contrainteligencia rusa y no sé qué vainas. Un duro, un genio. Dios es el mejor. Luego es acusado, cuando ya le estaba yendo bien a José, por la mujer de Potifar, ¿no? Ya todos sabemos, injustamente, ella dice que la violó. Es mentira, al contrario, ella quería violarlo, pero él no se dejó. Entonces ella dice, ay, me violó. Y entonces, pues, las leyes de esa época, menos mal que hoy en día no es así, guiño, guiño, lo toman como cierto y él es culpable hasta que se demuestre lo contrario y para la cárcel.
donde parecía que, bueno, ya sé cómo es que Dios me va a ayudar. Aunque me metieron al hueco, me sacaron. Pero para esclavo. Pero esclavo, pero para servirle a Potifar. Ahora me está yendo súper bien. De aquí es donde Dios ya me va a dar lo que me mostró. Y ¡pum!, para la cárcel. Parece que José no levanta cabeza. Y créanme que yo pido que a nadie le toque lo de José y a mí tampoco. O sea, no es que entonces porque a José le tocó, entonces también. No es así, porque entonces también alguien podría decir así, entonces como le tocó a Oseas, usted también. Y usted sabe a qué me refiero. Los que conocen el libro de Oseas, ¿no? Los que no, léanselo. Se lo pierden. No, mentira, no se lo pierden. Va a llegar usted a su casa, va a coger el libro de Oseas y se lo va a leer en la NTV, que es más fácil de leer. No se ponga a leerlo en la 1960 porque, no, mentira, si le gusta hágale, pero se confunde. Y usted va a decir, ¡ay, Dios, eso le pasó! Uy, no, Señor, yo no quiero que eso me pase a mí. Bueno. Entonces así también nosotros le decimos, ay, Señor, yo no quiero que eso me pase a mí, lo de José. Pero es un ejemplo de cómo Dios utiliza algo que parece que no sale, que no se da, para un propósito mayor. Por eso el título de la prédica, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió esto, Dios? Seguramente que José se preguntaba eso en los momentos en los que ya parecía levantar cabeza y ¡pum! ¿Han jugado el juego de escalera? Ok, el de juego de mesa, ¿no? Me frustra eso, no me gustan los juegos de mesa, menos ese. Horrible, uno ya va avanzando y ¡pran!, lo hacen casi que devolverse al inicio. No. Y lo peor es que uno no puede escoger. No hay forma de que uno en ese juego sea mejor, porque todo depende de cómo uno lanza los dados. ¿Y qué dice la palabra? El hombre lanza los dados. Busquemos ese versículo, que creo que también está en Proverbios, busquémoslo así. Dios lanza los dados, el hombre lanza los dados, Dios decide cómo caen. Para el que diga, ay, eso es pecado lanzar los dados, eso es de Satanás. Dice, el hombre lanza los dados, pero Dios decide cómo caen. Es que quiero que lo pongan para que la gente vea que es verdad. Muy bien, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y parece que Dios no quiere que yo gane en escalera. No, mentiras. Es frustrante. Y lo mismo le estaba pasando a José. Estuvo preso José, lo sabemos, pero estando preso, parece que ahora le llega así por fin la salida. Y es que el sueño del faraón, y entonces solo José lo puede interpretar, y entonces efectivamente lo interpreta, y ahí sí, por fin. Y cada plan que el diablo creó, se inventó, planificó para hacerle la vida a cuadros a José, para interrumpirle el propósito que ya Dios le había dicho, que Dios le había dado, la promesa, el sueño. El diablo se metió en el camino varias veces. ¿Dios evitó que se le metiera el diablo en el camino? No. Entonces, ¿qué hizo Dios? Utilizar eso para llevarlo a un nivel más alto y más alto, porque cada vez que José parecía retroceder en el juego de la escalera, cuando salía, no salía al inicio, sino más allá, más cerca de su propósito, hasta que por fin salió. Ya se vuelve el segundo al mando de Faraón, y desde ahí José muere viejo, lleno de años, de salud, de hijos, manteniendo a toda su familia. Maravilloso, ¿no? Para uno de hombre eso es la realización. Bueno, los hombres responsables, ¿no? Sean responsables, hombres. Mandó a traer a su papá, a sus hermanos, les consiguió trabajo a todos, les dio tierra allá en Egipto. Maravilloso. Ahí ya José cumplió su destino. Espectacular. En eso sí quiero parecerme a José. Si quiere lo bueno y no lo malo. Sí, hermano, amén. Así es. Yo no le pido a Dios que me mande cosas malas. ¿Usted sí? Bueno, Dios lo guarde, ¿no? Señor, mándame más pruebas para ser más fuerte. Yo le digo, no, Señor. Bueno, yo sí quiero ser más fuerte, Dios, pero ojalá sin pruebas. ¿Sí? Pues a mí no me gusta sufrir, no sé usted. Ahora, ¿me toca? Pues bueno, sí, ¿no? Pero yo no quiero. Entonces, como dice en Génesis 50:20, para cerrar la historia de José,
Ustedes pensaron hacerme mal, dijo José a sus hermanos, pero Dios lo cambió todo para bien. Lázaro, Lázaro, el amigo de Jesús, no el de Lázaro y el hombre rico. ¿Se acuerdan en Juan 11, cuando nos cuentan la historia de Lázaro, que dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, se lo estoy leyendo en la NBI, y entonces tenía de hermana a María y a Marta, y ellas son estas mujeres a las que Dios un día les está enseñando, visitando, y les dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Ese es Lázaro. Lázaro enfermó y ellas mandaron a decirle a Jesús, en esa época pues tocaba que alguien físicamente llevara el mensaje, hasta que le llegaron a Dios de Jesús y le dijo, Señor, tu amigo querido está enfermo. Dice en el verso 4, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué dijo? Dios dijo, yo declaro que Lázaro va a ser sano ya mismo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué si lo hizo con la hija de Jairo? Era la hija de Jairo, ¿cierto? ¿Por qué si la sanó a distancia? ¿Por qué a Lázaro no? ¿Acaso no podía hacer el mismo milagro? Claro que sí, pero tenía un propósito mayor. Porque era la hija de Jairo, sí era la hija de Jairo. Era el hijo del centurión, entonces ¿cuál era la niña que lo estoy confundiendo, ¿cierto? Pero bueno, entonces lo de Jairo, ¿cómo era? ¿El centurión? ¿Jairo el del papá de la niña? Ah, bueno, sí, gracias, pastor Jonathan. Menos mal. ¿Qué pasó en esa historia? Después de que la niña se sana, pues bien, se sanó. Incluso Jesús dijo, sálganse todos ustedes que son unos incrédulos y yo me quedo con estos que yo escogí. O sea, hizo el milagro y... En cambio, Lázaro, que permite que se muera y se pudra, ¿cuántas personas creyeron en él? Mientras que la que sanó de una vez, ni siquiera habían personas crédulas y hasta se burlaban de él. Entonces, conocemos la historia de Lázaro, ¿no? Entonces Jesús dice, no, esta enfermedad no será para muerte, pero se murió. Pero acuérdense que Jesús dijo, ese versículo no lo traje hoy, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso no significa que va a resucitar en esta época, pero todos los muertos un día van a resucitar. Y los muertos en Cristo no solo resucitarán primero, sino que resucitarán para gloria. Aunque ya vamos a tener gloria en el cielo, pero vamos a recibirla completa con todo y cuerpo. Quiere decir que aunque nos muramos, si tenemos a Cristo, viviremos para siempre. Eso es lo que estaba diciendo Dios acerca de Lázaro, aunque también significaba que le iba a resucitar. Y todos ya sabemos, entonces Lázaro se muere y entonces las hermanas obviamente entran en duelo y se preguntan ¿por qué Dios? ¿Por qué sucedió esto? Señor Jesús, si tú eres mi amigo y venías a mi casa y comías con nosotros y cuando te decimos Señor, tu amigo está enfermo, ven, no vienes y ¿por qué? Y entonces Jesús se demora unos días más a propósito. Y no porque sea malo, sino porque el diablo tenía un plan. Voy a hacer que Jesús no pueda venir. Yo me imagino, ¿no? Le voy a poner más trabajo aquí. Le voy a poner más gente para sanar aquí donde está en esta ciudad. Y entonces se va a embolatar, como decimos acá en Colombia, y no va a poder llegar a tiempo. Y entonces Lázaro se murió. Y, ay, no hay nada que hacer. Es más, voy a esperar y entonces que Lázaro ya se pudra. Y así cuando llega entonces a visitar a Lázaro, la hermana con todo el sentido del mundo, y la entiendo, y sin ser irrespetuosa le dice, Señor, ¿por qué hasta ahora? Tranquila, Él va a resucitar. Sí, Señor, le dice ella, yo sé que va a resucitar algún día, cuando la resurrección de los muertos. No. Y ya el cadáver olía horrible, y lo resucita, y todo el mundo ve a Lázaro que se levanta. Lázaro, levántate y anda. Imagínense, sale de la tumba así, todo momia porque los forraban. ¿Cuánta gente vio eso? Dios se glorificó mucho más dejando que Satanás
metiera la cucharada para supuestamente interferir los planes de Dios. ¿Se acuerdan? Los conjuntos, el plan de Dios que abarca los demás planes, y Dios riéndose. Yo me imagino, ay, este diablo, él cree que me va a ganar, que porque Lázaro se murió, que porque Lázaro ya se descompuso, pero y verá, y ¡pum! Lo mismo que le pasó a José. Entonces, a veces Dios no evita la situación para mostrar una dimensión mayor de su poder. A veces Él sí la evita. Yo quisiera que siempre me la evitara, la verdad. Pero gracias a Él que algunas no me las ha evitado, y luego he visto cómo, ¡pum!, el muerto resucita. Lo insalvable se recupera y con creces. Y lo digo porque yo, además de ser pastor, soy inversionista. No tengo mucho, pero he aprendido a invertir. Y como todo inversionista, no todos son risas y alegrías y ganancias. Hay un riesgo. Y en las inversiones, que no son tan a largo plazo, hay más riesgo. Pero también a mayor riesgo hay más ganancia, ¿no? Ganancia potencial, riesgo potencial. Y también me he visto en unas que uno dice, Dios mío, Señor, ¿qué pasó, Señor? Ayer podía ir a comer carne y hoy estoy comiendo frijoles con arroz nomás, porque así es. Porque me tocó apretarme. En el mundo de las inversiones usted no tiene un sueldo fijo. Entonces cuando me toca apretarme, me toca quedarme con el sueldo fijo. Yo recibo un sueldo, gracias a Dios, pero apenas es para pagarme mis cosas, ¿sí? Lo básico. Gracias a Dios. Entonces, cuando las inversiones están viento en popas, mejor dicho, eso, ¿a dónde es que hay que ir? ¿A quién hay que ayudar? A mí me gusta ayudar a la gente. Y al que puedo, pues, le colaboro. Pero cuando no, cuando eso está por allá así, uno, Señor, espéreme, ¿cómo es que es? 1.500 de un pan en tienda. Aprenda a hacer presupuestos. ¿Yo qué le digo? Aprenda a hacer presupuestos. Me han salvado, el Señor me ha enseñado así a manejar mis finanzas. Y no es como algunos piensan, ay, no, qué triste uno tener que anotar hasta una gaseosa que se toma. Si no, usted no sabe qué está pasando con su dinero, en qué se va. ¿Sí? No sabe usted cuánto le cuesta su carro y usted cree, oiga, baratísimo. Y no es para que deje de tener carro, pero por lo menos para que usted sepa, oiga, mi carro realmente al año me consume esto sin andarlo. Pero más lo que lo ando, gasolina, y tengo que cambiarle entonces las llantas. Bueno, eso se acaba nunca. Pero los parqueaderos, eso me consume. Oiga, yo me estoy gastando esto en tener carro. Yo no sabía, yo pensé que era más barato. Yo pensé que era más caro, ¿sí? Pero usted sabe su plata para dónde se está yendo. No se trata de ser tacaño. Tacaño es el que teniendo y pudiendo no lo hace y prefiere aguantar. No el que sabe apretarse cuando le toca, ¿sí? Como ahorita le toca a uno apretarse porque están las inversiones por allá así. Dios mío, sálvame otra vez. Entonces, Dios a veces no evita la situación para glorificarse de una manera mayor. Pero así también en las inversiones he visto cómo, mire, así rápidamente les cuento, la última vez, espero que no me vuelva a pasar, Dios mío, no quiero que me vuelva a pasar. Me tocó quedarme apretado con prácticamente todo el capital que tenía, casi el 100% o más, no mentira, casi, pero más no, casi el 100%, como 2 años y medio quieto. Compré a un precio que después, y usted no puede vender a pérdida porque, imposible, materializa pérdidas. Y usted puede tener, no sé, digamos que usted vendió su apartamento y se lo metió a Apple porque iba a la luna y las acciones de Apple no hicieron sino bajar. Usted verá si vende las acciones de Apple a pérdida y lo que valía su apartamento 30% menos, 40%. Usted ve, o se aguanta porque usted dice, este es un proyecto que yo sé que al final vuelve y echa para arriba, levanta cabeza y recupera. Así son las inversiones. Así es. Por eso uno tiene que invertir un dinero que no está necesitando para comer. Entonces, pero cuando he salido
no solo he recuperado lo que tenía ahí, sino que luego he podido en los meses siguientes sacarle más rendimiento a ese capital y aumentarlo. Y uno dice, Señor, gracias. Todo obra para bien. Bueno, entonces, ¿para qué obró para bien esos años que estuvo ahí quieto? Si estuvo ahí, nada. Aprendí. De pronto uno se le olvida, aunque uno sea pastor, porque soy humano. Yo también sufro con eso de no servirle a dos señores. Dice la palabra que no le podemos servir a dos señores, ¿cierto? No podemos servirle a Dios y al dinero. No quiere decir que por eso uno no deba buscar el dinero, porque entonces usted con qué come y con qué alimenta a su familia y paga el arriendo. ¿Sí? Así es. Pero es difícil uno, Señor, cuando le está yendo bien, no entusiasmarse y de pronto, sin proponérselo, poner más el enfoque en el dinero o en su negocio, pues, que en Dios, que Él es el que realmente provee. ¿Sí? Y a veces Dios le permite a uno eso para recordarle a uno quién es el que lo sustenta, quién es el que le da. Sí, Señor, sí, Señor, sí. Perdóname, se me había olvidado, o no se me había olvidado, pero estaba actuando como si se me hubiera olvidado. ¿Sí? Todo obra para bien. Entonces los apóstoles también, en la tormenta, Dios mismo los manda. Eso está en Mateo 14, del 22 al 33. Dios es el que los mandó. Les dijo, oiga muchachos, después de que alimentó a una multitud, ¿por qué no se adelantan? Cojan camino, cojan la barquita y crucen aquí el agua. Yo me los alcanzo más tarde. Y entonces ellos le hicieron caso. Oiga, ¿y cómo es ese Jesús? Los manda a que se adelanten y Él se queda en tierra sabiendo que les venía una tremenda tormenta. Porque Dios lo sabía. Nadie más sino Él. Y Dios se queda solo por allá, se va para una montaña. Le gustaba estar solo también. Y ya cuando se recarga la batería, después de haber socializado tanto el Señor Jesús, en eso me parezco al Señor Jesús. Wow, en algo, Señor, gracias. Me parezco. A mí se me desgasta la batería social más rápido que la mayoría de las personas, ¿sí? Yo no soy un ser social, pero tampoco soy asocial, ¿sí? Ustedes de pronto necesitan mucho más socializar, yo necesito mucho menos. Lo necesito, claro que sí, pero mucho menos. Y rapidito digo, ya, va. Y con eso recargo la batería para después volver, ¿sí? Entonces, Jesús los manda, Él se queda solo y dice la Biblia que en la madrugada los ve a lo lejos que ya están en problemas. Dios dice, oiga, ya sucedió lo que yo esperaba. Allá con los binóculos mirándolos. Bueno, eso no dice la Biblia. Están en tremenda tormenta. Si usted se vio Chosen y la escena, ¿sí ve? Ahí quedó grabado. Y tremenda tormenta y sienten que se van a morir esas olas y les caen encima. Y no, Dios mío, ¿por qué Dios nos mandó para acá? Y miren, nos vamos a morir. Y eran los 12 discípulos. No eran solo los 12 apóstoles, perdón, apóstoles. ¿Y Dios les evitó la tormenta? No. ¿Por qué? Porque Él quería parecérseles en la tormenta. Y ahí es la famosa parte de la Biblia cuando Dios dice, bueno, ya están donde quería. Pum, se bota el agua y empieza. Y cuando yo creo, no, ya va llegando, baja el paso y ellos ahí remando en contra del viento y las olas y ven un hombre que se está acercando caminando sobre el agua. Dice la Biblia que se les fue el color. Bueno, no, eso lo digo yo. Pero sí dice que se asustaron muchísimo y gritaron. Se les bajó la glucosa, el azúcar, la tensión. Un fantasma. Y en esa época la gente le tenía mucho miedo. Hoy no, ¿cierto? Gracias a Dios. Los cristianos no. Un fantasma. Cuando el Señor pasa, le dice, tranquilos, soy yo. Señor, pero mire que no ve que nos morimos. Y entonces ahí donde el Pedro le dice, Señor, si de verdad eres tú, porque él decía, ¿será que sí? Dime que yo vaya. Entonces Pedro camina y se hunde y Dios lo rescata. Y ya cuando pasa eso y Dios dijo, yo me los alcanzo, y es verdad, fue y se los alcanzó caminando sobre el agua y se subió a la barca, si él podía seguir caminando sobre el agua.
Y cuando se sube a la barca, le dice a la tormenta, ya, cálmese, cálmese. Y todo se calma. Y dicen ellos, wow, este hombre de verdad es el Hijo de Dios. Hasta la tormenta le hace caso. Y de pronto, no lo sabemos, pero de pronto Satanás decía, Jesús les dice que se vayan para allá. Y yo, que estoy pendiente del pronóstico del clima en la televisión, me di cuenta que hoy dicen chubascos dispersos y la tormenta que se les viene. Dios ya lo sabía. Dios tenía un plan que abarcaba el plan incluso del diablo mismo. Entonces, si Jesús no hubiera enviado esa tormenta o permitido esa tormenta, jamás hubieran conocido ese lado de Él, de caminar sobre el agua, de mandar sobre la tormenta. Luego, el último, Jesús en la cruz. La conspiración que el diablo cumplió para cumplir el plan de Dios. Es decir, el diablo tenía un plan. Sí, con que muy salvador, con que muy hijo de Dios, pues yo voy a hacer que no le dure el reinado, papá. Empezó hace que nada, ya lleva casi los 3 años, yo no lo voy a dejar que siga por ahí sanando enfermos, salvando gente, robándomela. Voy a hacer que lo maten. Y voy incluso a utilizar, si puedo, a los propios de él para que lo traicionen. ¿Usted cree que el diablo no estaba contento? No solamente va y convence a los del Sanedrín, a los del gobierno religioso, para que convenzan al gobierno militar, el de Roma, para que lo maten, sino que encima convence a uno de los suyos para que lo traicione. Entonces el diablo dice, me felicito, soy lo máximo, voy a hacer que lo maten y se le va a acabar el cuentico y todos se van a dar cuenta que su gran Mesías no quedó en nada, lo mataron como cualquiera. Como dicen acá en Colombia, se meten de Cristos y terminan crucificados. El diablo pensó que ahí terminaba. Era el plan de él. Y la Biblia lo dice que así era, que ellos tenían ese plan. El diablo tenía ese plan. Y todos sabemos qué pasó. El diablo, sin saberlo, estaba cumpliendo el plan de Dios, que estaba desde el principio de la creación. Pero ¿por qué el diablo no lo sabía si ya estaba en la Biblia? Porque a él no le es permitido entender cosas, ni siquiera a los ángeles, que a nosotros sí. Y en medio de ese plan del diablo matar a Dios, terminó haciendo lo que Dios quería. Y lo que fue para presunta destrucción de Dios mismo, de su enviado, terminó para salvación de toda la raza humana. Dice Hechos 2:23. Hechos 2:23, ¿qué dice? Hechos 2:23. Dice Jesús, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Dios sabía, su plan se llevó a cabo. Pongámoslo en la LBLA, porfa, que lo dice más literal. LBLA. A o sea, a Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en la cruz. Dios lo tenía ya todo planeado y Satanás estaba planeando dentro del plan de Dios, sin saberlo. Así como para su vida, Dios también tiene un plan. Ahora les cuento algo que me pasó hace poco. Resulta que el lunes festivo, como todo amo de casa, lo utilicé para hacer aseo. Amo de casa porque vivo solo. Entonces, bueno, dele y tal, ya terminé. Dije, no, ya necesito descansar. Entonces descansé un ratito. Así como el Señor descansó, yo también necesito descansar. Y me recosté en la cama. Puse una película. Y después dije, no, Dios mío, ya está tarde, yo tengo que comer. Ya no me voy a poner a preparar comida, ya estoy muy cansado. Ya me hice desayuno, me hice almuerzo. Bueno, había unas cositas que tenía guardadas y me las comí. Ahí junté todo un poquito. Pero para la comida, entonces salí a buscar comida.
Y voy en mi carro a eso de las 9 de la noche, el lunes festivo, por aquí por el anillo vial, como quien va para dirección hacia Piedecuesta, ¿sí? Sin coger la autopista todavía, por el anillo. Y a esto de donde queda el retorno, el último retorno del anillo vial coger hacia Cañaveral, antes de eso, yo vi cómo pasaron varias motos, zum, zum, por el lado. Y yo, uy, Dios mío, esta gente loca, sálvalos, Dios, guárdalos, ¿sí? Ni siquiera vi quiénes eran. Y metros más adelante veo una moto en el piso, gente así, así, otros tirados en el piso. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando digo, no, Señor, no, yo aquí tengo que ayudarlos. ¿Qué es lo que yo iba a ayudar? Soy paramédico, soy doctor, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo a ayudar? ¿Qué hace uno? ¿Un pastor? ¿Qué hace? Darle los santos óleos para que se vaya con el Señor. De verdad yo pensaba, Señor, por lo menos que se salve. O sea, que se salve su alma, ¿no? Porque yo lo vi ahí, ya eran dos. Entonces, uno tirado acá y la otra más adelante. Boca arriba los dos, hombre y mujer. Y varios amigos ahí con ellos. No había todavía ningún carro, o sea, acababa de suceder el accidente. Yo me parqueo, me bajo de una vez del carro, voy a mirar qué pasó. Veo la que primero estaba a mi alcance desde donde yo me bajé, la muchacha. Me dice, no, ¿cómo te sientes? ¿Que te duele algo el brazo? Le veo, uy, sí tiene el brazo partido, todo así, todo torcido el brazo. Pero le reviso toda y se ve bien. Entonces yo digo, no, pues está como estable, ¿no? O sea, no se ve, no tiene sangre, no le sale sangre por ningún lado. El brazo está partido, pero completo. No se le sale el hueso, nada. Entonces, no, ella puede esperar, ¿sí? Y también habían otras personas con ellos, que venían con ellos o algo así, pero todos como que no sabían qué hacer. Entonces alguien se quedó ahí. Me voy yo a mirar al muchacho que era el que estaba mal, pero estaba completo. Pero tenía la cara toda ensangrentada, tenía un casco abierto. No usen casco abierto, de verdad. Tenía aquí esto partido, los párpados llenos de sangre, la ropa toda rota, boca abajo, pero tenía los zapatos puestos. La muchacha sí tenía un zapato por allá. Y le digo al que está ahí encima, que estaba llorando y diciéndole, no, quédese, no se vaya, no sé qué. Y otro por allá llorando, todos jovencitos de 20 y pico, que se cogía la cabeza y se iba por allá y volvía. Decía, no, ¿por qué? Y cogía los cascos y le pegaba. O sea, él ya decía, este se fue. Y yo me pongo a ver, le digo a los que están con él, amigo, ¿puedo orar por él? Y claro, no le dije, ¿puedo orar por él para que se muera en paz? Sí, porque... Pero yo sí pensaba eso. Yo, Dios mío, Señor, que se muera contigo, Dios, que se vaya contigo. Me voy por bien servido. Entonces le digo, ¿puedo orar por él? Sí. Pensé que me iban a decir, no, ¿qué le pasa? Todos tenían un tufo, todos tenían tremendo olor a trago. Bueno, entonces me agacho y me le pego lo más que pueda a la cara para que me oiga. Y el pelado estaba haciendo así. Así. Y toda la boca así llena de sangre. Yo, no, este muchacho. Le digo, amigo, si me escucha, diga en su mente. Yo sabía que no podía hablar. Diga en su mente, diga Jesús. Porque la Biblia dice que el que invoque el nombre de Jesús, ni siquiera hay que decir la sangre de Cristo tiene poder y Jesús, solo diga Jesús. ¿Sí? Diga, amigo. Diga en su mente, diga Jesús, sálvame. Jesús, diga Jesús. Yo me arrodillé al lado del muchacho. Le decía, diga, amigo, diga Jesús, sálvame, Jesús, llámelo, pídale. Y yo vi que él como que, no sé, en la cara me decía que lo estaba haciendo. Y de repente empieza como a mirarme. Yo, ok, ya como que recobra, ¿no? Como que se recupera. Y de un momento a otro empieza a hablar. Y me coge la mano. Y me dice, amigo. No me dice amigo, me dice, no me suelte, no me deje. Pero con muy pocas palabras. Yo, no, amigo, aquí estoy.
repítalo. Ahora puede hablar, ahora dígalo con su boca. Diga: Jesús, perdóname, Jesús. Y empezó: Jesús, perdóname. Y yo: y Dios mío, Señor, sálvalo. Yo decía: no, Señor, este se murió. Pero algo me dijo: ¿y por qué se tiene que morir? Y yo: bueno, sí, Señor, se puede salvar. Entonces, no sé, el Espíritu Santo me puso: ore por él para que se vaya el espíritu de muerte. Empecé: reprendo, ya cogiéndole la mano: reprendo todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús, Señor. Envía ángeles que nos respalden en esta hora y que los dispersen a todos los demonios que vienen por él. Dale otra oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Y él: sí, dígale: Señor Jesús, perdóname mis pecados. Y él repitió las palabras, medio podía, y luego empezó a poder más. Y luego me dijo: ¿usted quién es? ¿Yo por qué estoy acá? Después de que había dicho todas las cosas, ¿sí? Y en algún momento dijo algo así como: estoy volviendo. Y yo: bueno, Señor, no sé, yo sigo orando por él. Y yo ahí siguiendo orando por el pelado. Luego empezó a decir: me duele por acá. Y yo le puse la mano y: Señor, todo hueso partido. Yo decía: no, este pelado está reventado por dentro, este debe estar, no. Y todos les decían: no se pare. Y él intentó así como con la cabeza pararse: no, quieto. Y se iba a quitar el casco cuando ya recuperó conciencia. Y eso, así duramos como una media hora. Y cada vez el pelado, el muchacho, aquí le decimos así en Colombia, recuperaba más y más conciencia y se quería parar más y le decían que no y que no. Cuando al final de la sesión, él ya estaba parando y corriendo y barajusteando y que no: ay, mi novia, ¿por qué la tienen ahí? No. Y todos estaban así. Y había varias personas que yo no sabía de dónde venían. Yo empecé a entrarme, fue ya después. Uno de esos señores me dijo: no, yo fui el que llamé a la ambulancia. Yo iba pasando y los vi, seguí derecho, fui al CAI, les dije que llamaron a una ambulancia, me devolví. Y muchacho, la oración que usted hizo sí funcionó. Yo lo vi cómo se estaba muriendo. Y yo: no, amigos, yo no fui. Y los que venían con él, uno de los que venían con él estaba choqueado, lloraba y se culpaba y decía: ¿por qué? Él ya daba resulta que era el hermano, según entendí, por muerto. Y yo le decía: amigo, no es casualidad que yo fuera pasando en este mismo momento. Yo podía haber pasado unos minutos antes. O podía yo simplemente ver como un accidente más y yo no tenía ninguna culpa que ellos se murieran. No me los hubiera cobrado Dios a mí. Pero Dios tenía hoy para ustedes, muchachos, una cita y ustedes no lo sabían. Ustedes hoy tenían unos planes de salir y tomar y con las amigas y las novias y vamos para allí, vamos para allá. Y el diablo les tenía a usted hoy la hora, por lo menos a su hermano, porque la novia solo se partió el brazo. Y empezó a decir: sí, y chocado. Entonces resultó que la cita, yo creo, era más para este muchacho que para el que se salvó, como los leprosos. Dios sanó a varios leprosos y ¿cuántos se volvieron a darle gracias? Uno. El que Dios lo levantó de la muerte estaba por allá peleando con los de la ambulancia que se estaban llevando a su novia, que por qué se la llevan así, que como si no le hubiera pasado nada, se quitó el casco. Y alguien diría: sí, pero mientras le pasa el efecto, duró así como 45 minutos. Hasta que ya llegaron por él para que se subiera, pero totalmente consciente, cuando estaba ahí boqueando en el piso. Y era el que menos entraba en razón. Y el otro, el que se sentía el culpable, le decía: hermano, mire, fue Dios. Y resulta que hizo la oración de fe ahí y arrodillado dijo: Jesús, perdóname. El otro: me arrepiento de mi vida, Señor, perdóname, me rindo. Todo ahí en público, como testimonio para los demás. El diablo tenía unos planes esa noche y Dios tenía un plan que abarcaba el plan del diablo. Tremendo. Ese día quedé yo en shock. Igual fui a comer, pero comí en shock. A mí no me quita el hambre esas cosas. Lo único que me quita el hambre es la tristeza. Y tengo que estar ya la depresión tiene que ser ya, ¿sí? De resto, puedo estar enojado. A mí no me pasa lo de Pinochito, yo sí como. Entonces vemos cómo el Señor tiene unos planes y aunque el diablo tenga otros, Él hace su santa voluntad
y todo lo convierte para bien. Y si Dios quiere, ese muchacho va a venir a la iglesia. Me pidió, me dijo: amigo, yo quiero seguir en contacto con usted. ¿Usted quién es? ¿Usted por qué vino acá? ¿A usted quién lo envió? Dios. Sí, algo dijo el muchacho. Esta era una respuesta a una cosa que yo le había pedido a Dios hace como unos meses. Algo así me dijo. No el muerto, ¿no? Que ya no estuvo muerto, sino el hermano. Él fue el que terminó realmente conectado con Dios. Y yo quiero ir donde usted enseña, donde usted predica. Yo quiero escuchar, yo quiero acercarme más a Dios. Ya quiero dejar esta vida. Dios tiene unos planes, porque mayores son los planes de Él, y para bien. Entonces, con esto cierro, mis hermanos. Y si algo quiero que nos quede en esta noche es: no importa la situación, aunque parezca que es una tragedia, aunque el diablo mismo la haya orquestado y parezca que le salió bien, porque se accidentaron, porque se rasparon, porque hubo sangre, porque les inmovilizaron la moto, porque me imagino que les quitarán la licencia por andar tomados. Bien merecido lo tienen. Pero el diablo los quería, a uno por lo menos, en esa noche muerto, y quería dañarles el fin de año. De pronto para ellos se les dañó el fin de año porque se partió el brazo y no van a poder, pero realmente para Dios se les arregló, porque Dios llegó a esa casa, a esa familia, así sea a través de uno. Y también llegó a la familia del que vio todo, y llegó a la familia del señor que el diablo usó para que ellos lo chocaran y se cayeran, pero a él no le pasó nada. Un señor ya, ¿sí? Que también estaba ahí y vio todo. Y varios decían: esa oración sirvió. Gente que no era familia de ellos me decía: uy, gracias por orar por él. Y yo: no, pues, fue Dios, fue Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres de verdad, Dios, tú existes, eres real, eres innegable, Señor. Es imposible no creer en ti. Ayúdalo, Señor, a los que tienen el velo en los ojos, que no pueden ver la realidad, que el diablo los tiene cegados, confundidos, Señor. Te pedimos que a esas personas sus ojos les sean abiertos, el velo les sea quitado, Señor, en nuestra familia, que de pronto en este mes se reúnen todos en familia. Dios, ayúdanos a que esos momentos se presten en medio de los planes de Satanás, para que se cumplan tus planes, Dios, que son mayores y que están por encima de todos los demás y son inquebrantables. Tus planes jamás, jamás podrán ser frustrados, Dios. No importa qué suceda, no importa cómo sucedan las cosas, no importa las variables que cambien en los planes internos del gran plan, pero el gran plan siempre sucederá y siempre se dará, y todo sucederá tal cual como tú lo has dicho, Dios. Y si tú querías que en esa noche al menos una persona se salvara, y no se salvó el que se salvó de la muerte, se salvó el que vio al otro salvarse de la muerte, Dios. Ese muchacho sí se salvó, estoy seguro, Señor, lo hizo con todo su corazón, lloró en público, se arrodilló, se le salían los mocos, no le importó, y no era el accidentado. Ojalá el accidentado, que ya no lo está, también llegue a tus pies, Dios. Y también, Señor, te pido por esos que estaban de espectadores, los que vieron lo que tú haces con las personas, no lo que nosotros hacemos, Señor, porque no se trata de quién ora, ni de cómo ora, ni de la oración que yo hice. Se trata del que la recibió, y el que la recibió, Señor, fuiste tú, porque tú estabas ahí, así como estabas aquí y allá y conmigo todo el día haciendo aseo, Señor. Y solo tú conoces lo que viene más adelante, y el por qué, y por qué sucede esto, y por qué tenían que caerse, y por qué se les tenía que de pronto dañar para ellos el diciembre,
y que les quitaran su vehículo y que de pronto la licencia y la multa. Y el por qué, Señor, es porque tú tenías planes mayores para ellos que los que el diablo tenía en ese momento, y le frustraste los planes al diablo, Señor, una vez más, y siempre seguirá siendo así. Así que, Señor, así como lo hiciste con esos muchachos este lunes festivo que pasó, y así como lo hiciste con la vida de José, así como lo hiciste con la vida de Lázaro, que murió pero luego lo resucitaste, Señor, también hazlo conmigo. Y utiliza, Señor, por favor, todo esto que el diablo ha orquestado contra mí, que ha planificado en contra de mi familia, de los míos, de mi economía, de mi salud, de mi vida espiritual, de mi vida amorosa, en mi hogar, con mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos. Que, Señor, todo resulte para bien según tus planes. Convierte, Señor, todos los planes del enemigo en planes para bien, para cumplir tu propósito, Dios. Haz tu propósito en nosotros y ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque nunca nos abandonas. Siempre, siempre estás con nosotros, Dios. Siempre, siempre. Somos nosotros los que a veces no nos damos cuenta o no lo reconocemos. Perdónanos cuando en medio de la dificultad hemos pensado que de pronto ya no estás, Señor, pero siempre estás ahí. Ayúdanos a cumplir tu propósito, Dios. Y ayúdanos a ser herramientas para cumplir el propósito tuyo en otros también. Por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén, Señor.